Imagine que está hojeando fragmentos de cartas antiguas, códigos jurídicos rasgados y relatos de viajeros que sobrevivieron al tiempo. De repente, percibe algo que no cuadra con la versión simplificada de la historia romana que conocemos. En los registros preservados sobre las primeras comunidades cristianas, hay tensiones que van mucho más allá de simples diferencias doctrinales. Existe algo más profundo, más perturbador. Una sociedad entera construida sobre prácticas que hoy consideraríamos impensables, pero que en la época eran tan naturales como el aire que respiraban. ¿Por qué Pablo de Tarso parecía tan desesperado en sus cartas? ¿Qué estaba intentando combatir exactamente? ¿Y por qué ciertos manuscritos preservan silencios tan elocuentes? Si le gustan las historias que revelan el lado olvidado del pasado, suscríbase al canal para no perderse los próximos documentales. Aviso: este documental utiliza imágenes generadas por IA para fines ilustrativos. Aunque el aspecto visual sea sintético, el contenido es fruto de una investigación rigurosa basada en fuentes históricas y científicas reales. Fuentes en la descripción. Hay una frase que aparece varias veces en las cartas de Pablo a las comunidades cristianas urbanas. Una frase que los traductores modernos suavizaron, pero que en el griego original carga un peso muy específico. Cuando Pablo habla sobre inmoralidad sexual, usa la palabra porneia, un término técnico que en los manuscritos antiguos no se refiere solo al sexo casual, sino a todo un sistema económico, social y religioso. Es como si estuviera gritando contra toda una máquina, no contra comportamientos aislados. Y cuando comienza a juntar las piezas de cómo funcionaba esa máquina, entiende por qué sonaba tan desesperado. Piénselo. Despierta una mañana cualquiera en Corinto, alrededor de la época en que Pablo estaba escribiendo sus cartas. La ciudad bulle de actividad comercial, templos imponentes cortan el horizonte y en cada esquina se topa con una realidad que los libros de historia raramente detallan de forma completa. En la casa de al lado vive un ciudadano romano respetable. Tiene esposa, hijos, participa en la vida política local. Y tiene también 3 esclavos jóvenes que usa para placer sexual siempre que le apetece. Eso no es secreto, no es escándalo, no es crimen. Es simplemente un martes. Los textos jurídicos romanos preservados, principalmente fragmentos de las Institutas de Gallo, dejan esto cristalino. El esclavo es res, cosa, propiedad, no persona. Y cuando usted es propiedad de alguien, su cuerpo no le pertenece. Existe una frase en los códigos legales que es casi brutal en su simplicidad. No hay violación donde no hay derecho a resistir. Lo que significa que, jurídicamente, era imposible abusar sexualmente de un esclavo. ¿Cómo abusa de aquello que ya le pertenece por completo? Ahora acompáñeme en este detalle perturbador. En las cartas que sobrevivieron al tiempo, principalmente aquellas dirigidas a las comunidades urbanas como Corinto y Éfeso, Pablo no está peleando con 1 o 2 individuos desviados. Está confrontando a miembros convertidos al cristianismo que continúan explotando sexualmente a sus esclavos. Y esos miembros probablemente lo miraban con indiferencia, sin entender cuál era el problema. Note cómo esto complica todo. Tiene un movimiento religioso naciente intentando predicar dignidad humana universal en un mundo donde la mitad de la población, los esclavos, son legalmente objetos, y no objetos en sentido figurado. Objetos en el sentido más literal posible. Pueden ser comprados, vendidos, prestados, dados de regalo, y usados. En ciertos manuscritos preservados, especialmente en notas marginales de copistas posteriores, hay referencias directas a estas tensiones. Un escriba anónimo, tal vez siglos después de Pablo, anota al lado de un pasaje sobre pureza sexual. ¿Cómo puede ser puro quien posee otros cuerpos? Es una pregunta que atraviesa los siglos y que tal vez ni el propio Pablo supiera responder completamente. Pero aquí se pone aún más extraño. El mundo romano no veía estas prácticas como necesariamente inmorales. Tenían un código ético propio, solo que basado en jerarquía, no en dignidad individual.
Escritos morales de la época, especialmente las cartas de Séneca a Lucilio, revelan que filósofos romanos llegaban a debatir si el uso sexual de esclavos era sabio o no. Pero el debate giraba en torno al autocontrol del señor, no a los derechos del esclavo. Séneca escribe en un pasaje preservado: "El hombre sabio domina sus deseos, no es dominado por ellos". Él está preocupado de que el señor se vuelva dependiente del placer, vicioso, débil. El esclavo continúa siendo solo un instrumento en la discusión. Es como debatir si es saludable comer demasiados dulces, sin nunca cuestionar si el dulce tiene sentimientos. Intente visualizar la escena. Un comerciante recién convertido al cristianismo oye a Pablo predicando sobre amor y dignidad. Sale de la reunión genuinamente conmovido, vuelve a casa, cena con la familia, reza por las bendiciones recibidas y después va a la habitación del joven esclavo que compró en el mercado la semana pasada. Para él no hay contradicción. El mensaje cristiano es lindo, inspirador, pero se aplica a las personas. Y los esclavos no son personas. En los registros que llegaron hasta nosotros, principalmente en correspondencias particulares preservadas en los papiros egipcios, encontramos cartas de familia que revelan esa normalidad perturbadora. Un padre romano escribe a su hijo, dando consejos sobre administración doméstica. Usa a los esclavos más nuevos con moderación, para que no pierdan el vigor antes de tiempo. Está hablando de seres humanos como si fueran caballos de carreras. Y hay más. Las mujeres esclavas no eran solo explotadas sexualmente por los señores. Eran frecuentemente forzadas a la prostitución como fuente de ingresos adicional para la familia propietaria. En ciudades portuarias como Corinto, esto era especialmente común. Una esclava bonita podía rendir más dinero alquilada a otros hombres que trabajando en la cocina o tejiendo. Inscripciones funerarias preservadas cuentan historias que erizan la piel. Una lápida de mármol encontrada en los alrededores de Roma trae esta dedicatoria: "Para Claudia, esclava fiel, que sirvió a nuestra casa durante 15 años en todas sus necesidades". ¿Qué significa exactamente todas sus necesidades? El silencio elocuente de esas piedras guarda secretos que preferimos no imaginar, pero la cosa se pone aún más compleja cuando percibe que esto no sucedía solo en casa, en los espacios privados. La sexualidad estaba profundamente entrelazada con la religión pública, oficial, respetable. Y aquí llegamos a una parte de la historia que muchos prefieren ignorar o suavizar. Los templos no eran solo lugares de oración, funcionaban como centros económicos, sociales y, sí, sexuales. Especialmente los santuarios dedicados a divinidades como Afrodita, Dioniso y Cibeles. En relatos preservados de viajeros antiguos, hay descripciones de rituales que mezclaban adoración, éxtasis y sexualidad de formas que hoy nos parecen imposibles. Estrabón, un geógrafo griego cuyos escritos sobrevivieron fragmentariamente, describe el templo de Afrodita en Corinto como un lugar donde más de 1000 prostitutas sagradas servían a la diosa. Escribe esto sin escándalo, sin reprobación. Es solo información turística, como describiría hoy las atracciones de una ciudad. Ahora, es preciso tener cuidado aquí. La extensión exacta de estas prácticas aún es debatida entre quienes estudian estos registros antiguos. Algunos manuscritos pueden haber exagerado, otros pueden haber minimizado. Lo que sabemos con certeza es que la sexualidad estaba integrada al culto religioso de una forma que la mente moderna tiene dificultad para procesar. En papiros preservados del periodo hay himnos religiosos dedicados a Dioniso que describen sus festivales con un lenguaje que mezcla lo sagrado y lo erótico de forma indisoluble. «Libera tu cuerpo para el Dios», dice un fragmento. «Que tu carne sea altar y ofrenda». No es metáfora poética, es instrucción ritual. Imagine ahora a un cristiano recién convertido intentando navegar este mundo. Toda su vida entendió que conectarse con lo divino involucraba el cuerpo, el placer, la suspensión temporal de las reglas sociales. Era así como se honraba a los dioses, era así como se garantizaba prosperidad, fertilidad, protección.
y de repente aparece Pablo diciendo que todo eso es abominación. Pero tal vez lo más perturbador en los registros preservados sea la naturalidad con que todo esto coexistía. No había compartimentación. El mismo ciudadano que participaba de los festivales dionisíacos, que mantenía esclavos para placer sexual y que frecuentaba prostitutas sagradas, también podía ser un marido dedicado, un padre ejemplar y un miembro respetado de la comunidad. En ciertos manuscritos tardíos, especialmente aquellos copiados por monjes que intentaban preservar textos antiguos, hay comentarios en los márgenes que revelan el choque de estas épocas posteriores al descubrir estas realidades. Un copista medieval anota, al lado de un texto de Plutarco sobre costumbres religiosas, ¿cómo pudieron llamar a esto sagrado? Pero tal vez la pregunta más interesante sea, ¿cómo conseguían ver sagrado donde nosotros vemos solo profanación? Y aquí llegamos al corazón del problema que Pablo enfrentaba. No era solo una cuestión de cambiar comportamientos individuales. Era una cuestión de desmontar toda una cosmovisión, toda una estructura social, toda una forma de entender lo que significa ser humano. En las cartas que sobrevivieron, especialmente la primera carta a los Corintios, hay pasajes que solo tienen sentido cuando se entiende este contexto. Cuando Pablo escribe, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? No está haciendo un comentario abstracto sobre espiritualidad. Está confrontando directamente a personas que usaban sus cuerpos y los cuerpos de otros como templos para dioses completamente diferentes. Y cuando habla sobre inmoralidad sexual, no está creando una lista de comportamientos prohibidos de la nada. Está respondiendo a situaciones concretas, específicas, que estaban sucediendo dentro de las comunidades cristianas. Situaciones que, para los estándares de la época, eran completamente normales. En fragmentos de cartas posteriores, algunas preservadas solo en citas de autores cristianos de los siglos siguientes, hay indicios de que esta tensión persistió por generaciones. Un líder cristiano del segundo siglo escribe, «Aún hay entre nosotros quien confunde libertad en Cristo con libertad para usar otros cuerpos». La lucha no terminó con Pablo. Lo que hace todo esto aún más complicado es que no estamos hablando solo de resistencia deliberada o rebeldía consciente. Estamos hablando de personas intentando aplicar un sistema ético completamente nuevo en una realidad social que ese sistema no conseguía contemplar enteramente. Note esa tensión. ¿Cómo predica igualdad espiritual para una congregación donde la mitad de los miembros son propiedad de la otra mitad? ¿Cómo habla sobre dignidad humana universal cuando la ley, la economía, la propia estructura urbana dependen de negar esa dignidad a una parcela significativa de la población? En ciertos textos preservados, principalmente en comentarios posteriores, hay intentos de resolver estas contradicciones que suenan casi desesperados. Algunos autores cristianos primitivos argumentaban que la esclavitud era solo una condición corporal y que espiritualmente todos eran libres. Otros sugerían que los esclavos deberían aceptar su condición como prueba de fe, pero ninguna de estas soluciones resolvía el problema práctico. ¿Qué hacer cuando un miembro de la comunidad continúa explotando sexualmente a otros miembros de la misma comunidad? Y antes de que pensemos que estas tensiones fueron rápidamente resueltas, los registros sugieren algo diferente. La práctica de mantener esclavos para uso sexual persistió entre cristianos por mucho tiempo. En concilios eclesiásticos de los siglos posteriores, aún hay debates específicos sobre esta cuestión, lo que nos dice que el conflicto era profundo y duradero. Tal vez lo más revelador sean los silencios. Hay lagunas en los manuscritos, pasajes que parecen haber sido editados, referencias que comienzan y no terminan. Como si generaciones de copistas y editores quisieran preservar el mensaje cristiano, pero no supieran qué hacer con estas realidades inconvenientes que la rodeaban. El resultado son textos que a veces suenan truncados, incompletos, como si algo importante hubiera sido dejado fuera. Y tal vez lo fue. Pero hay una capa de esta historia que es aún más complicada de procesar. Y aquí es donde los registros preservados se vuelven realmente incómodos.
porque revelan que el problema no era solo la explotación sexual de esclavos. Era todo un sistema de entender masculinidad, poder y relaciones que permeaba cada aspecto de la vida urbana. En los manuscritos que sobrevivieron, especialmente en sátiras y tratados morales de la época, hay descripciones detalladas de cómo funcionaban las relaciones entre hombres libres. Y cuando lee estos textos con atención, percibe que el mundo romano no pensaba en términos de orientación sexual como nosotros entendemos hoy. Ellos pensaban en términos de quién domina y quién es dominado. Un ciudadano romano adulto podía mantener relaciones sexuales con otros hombres sin perder una pizca de respetabilidad social, siempre que ocupase el papel activo, dominante. El criterio moral no era el género de la pareja, sino la posición jerárquica mantenida en el acto. En textos preservados, principalmente grafitis encontrados en Pompeya y otras ciudades, hay vanaglorias sexuales que dejan esto bien claro. Hombres jactándose de sus conquistas, listando tanto mujeres como hombres, sin hacer distinción cualitativa entre ellos. Lo que importaba era quién penetraba a quién. Literalmente. Esa era la línea divisoria entre honor y vergüenza, entre masculinidad preservada y masculinidad perdida. Un hombre libre que fuese penetrado por otro, aunque en relación consensual entre iguales, era visto como habiéndose feminizado, perdido su posición social, traicionado su propia naturaleza. Ahora piensa en la situación explosiva que esto creaba dentro de las comunidades cristianas. Tiene convertidos que, durante toda la vida, entendieron que el sexo entre hombres no solo era aceptable, sino que formaba parte de la educación masculina, de la afirmación de estatus, del propio ejercicio de la ciudadanía. Y de repente aparece una nueva comunidad religiosa diciendo que eso es incompatible con la fe. Pero aquí viene el detalle que hace todo aún más tenso. En ciertos manuscritos preservados, especialmente en correspondencias entre líderes cristianos primitivos, hay indicios de que este cambio no fue uniforme ni inmediato. Algunos grupos cristianos parecen haber mantenido estas prácticas por generaciones, creando sus propias interpretaciones teológicas para justificarlas. En fragmentos de un texto atribuido a un líder cristiano alejandrino del segundo siglo, preservado solo en citas posteriores, hay un pasaje perturbador. El amor entre hermanos en la fe trasciende las limitaciones carnales impuestas por las costumbres paganas. Parece lenguaje espiritual elevado, pero el contexto sugiere que estaba defendiendo relaciones sexuales entre miembros masculinos de la comunidad. Y hay más. En los escritos que llegaron hasta nosotros, principalmente en textos de adversarios del cristianismo, hay acusaciones específicas de que ciertas sectas cristianas practicaban rituales sexuales colectivos, justificándolos como expresión de amor fraternal. Un filósofo pagano del segundo siglo, cuyos fragmentos fueron preservados por polemistas cristianos posteriores, escribe: «Se reúnen en secreto y practican entre sí aquello que condenan públicamente». Es difícil saber cuánto de estas acusaciones era realidad y cuánto era difamación. Pero el hecho de que líderes cristianos posteriores se sintieran obligados a responder específicamente a estas alegaciones sugiere que había algo concreto detrás de ellas. No se pierde tiempo refutando acusaciones completamente fantasiosas. Ahora acompáñeme en esta tensión específica. ¿Cómo establece una ética sexual basada en autocontrol y reciprocidad en una cultura donde el sexo siempre fue una demostración de poder? ¿Cómo enseña que todos los cuerpos son sagrados cuando el propio lenguaje disponible para hablar sobre sexo está estructurado en torno a la dominación? En cartas preservadas de Pablo, especialmente pasajes que a veces son traducidos de forma suavizada, hay evidencias de que él estaba lidiando directamente con estas cuestiones. Cuando escribe sobre vergüenza natural o uso natural del cuerpo, no está haciendo filosofía abstracta. Está respondiendo a personas que tenían una comprensión completamente diferente de lo que era natural o vergonzoso. Para un ciudadano romano convertido al cristianismo, era natural que un hombre mayor iniciase sexualmente a un joven de clase inferior. Era natural que las relaciones homosexuales siguieran reglas jerárquicas. Era natural que el placer sexual
fuese una demostración de estatus social. Pablo estaba intentando construir una ética alternativa usando un lenguaje que cargaba todos estos presupuestos. Pero aquí llegamos a una parte de la historia que los manuscritos preservados revelan de forma fragmentaria y a veces contradictoria: la cuestión de los rituales religiosos y cómo se mezclaban con la vida sexual de las comunidades. En relatos que sobrevivieron, principalmente en textos de autores cristianos que estaban criticando prácticas paganas, hay descripciones de festivales dionisíacos que sucedían regularmente en las ciudades donde Pablo fundó comunidades cristianas. No eran eventos marginales o underground. Eran celebraciones públicas, oficiales, que duraban días e involucraban a toda la población urbana. Plutarco, cuyos escritos sobre costumbres religiosas fueron parcialmente preservados, describe uno de estos festivales en términos que son casi imposibles de procesar para la mentalidad moderna. Habla de suspensión sagrada de las leyes humanas, de cuerpos ofrecidos a los dioses como templos vivos, de éxtasis que libera el alma a través de la carne. Durante estos festivales, las reglas sociales normales eran temporalmente abolidas. Esclavos podían relacionarse sexualmente con personas libres. Mujeres casadas podían tener múltiples parejas. Hombres de estatus social equivalente podían mantener relaciones entre sí sin pérdida de honor. Todo esto era no solo tolerado, sino visto como religiosamente necesario. Ahora imagine a un cristiano recién convertido intentando evitar participar en estos eventos. En ciudades como Corinto o Éfeso, esto significaba aislarse completamente de la vida social y económica. Los festivales no eran solo recreación. Eran cuando se cerraban negocios, se formaban alianzas políticas, se arreglaban matrimonios. Quedarse fuera era un tipo de suicidio social. En papiros preservados del periodo hay cartas de familia que muestran esta presión social en acción. Un padre escribe a su hijo reprendiéndolo por negarse a participar en las celebraciones dionisíacas. Tu ausencia fue notada. Los miembros del consejo municipal preguntaron sobre tu lealtad a la ciudad. Para el hijo, convertido al cristianismo, participar significaba traicionar su fe. No participar significaba destruir su carrera y su posición social. Pero tal vez lo más perturbador en los registros que llegaron hasta nosotros sean los indicios de que algunos cristianos intentaron encontrar una tercera vía. Participar en los festivales sin participar en las actividades sexuales. O participar de forma espiritualizada, interpretando los actos sexuales como símbolos de unión mística con Cristo. En fragmentos de textos gnósticos, preservados en citas de heresiólogos posteriores, hay pasajes que defienden explícitamente este enfoque. El cuerpo que sirve al Creador puede también servir al Cristo, escribe un autor anónimo. La diferencia está en la intención, no en el acto. Estos textos fueron posteriormente condenados como heréticos, pero su propia existencia revela cuánto lucharon las primeras comunidades cristianas para encontrar formas prácticas de vivir su fe en una sociedad estructurada de manera completamente incompatible. Y aquí llegamos a una contradicción que los manuscritos preservados nunca consiguieron resolver completamente. Pablo predicaba que en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Era un mensaje revolucionario de igualdad fundamental. Pero, ¿esa igualdad era puramente espiritual o debería traducirse en cambios sociales concretos? En cartas posteriores, algunas de autenticidad debatida, pero preservadas como parte de la tradición paulina, hay intentos de aclarar esta cuestión que suenan casi contradictorios. Que cada uno permanezca en la condición en que fue llamado, dice un pasaje. Pero en otro fragmento, ya no hay distinciones ante Dios. ¿Cómo conciliar estas dos afirmaciones? Para miembros de las comunidades cristianas que poseían esclavos, esta ambigüedad era conveniente. Podían mantener su estructura doméstica, incluyendo el uso sexual de esclavos, mientras proclamaban igualdad espiritual. Para los esclavos convertidos, la situación era mucho más complicada. ¿Cómo aceptar que son iguales ante Dios,
pero continúan siendo propiedad sexual de sus hermanos en la fe? En ciertos manuscritos tardíos, especialmente en comentarios de padres del período patrístico, hay referencias a escándalos antiguos que sugieren que esta tensión generó conflictos duraderos y divisiones permanentes en muchas comunidades. Juan Crisóstomo, en sermones preservados del IV siglo, aún está combatiendo a cristianos que confunden libertad evangélica con libertinaje pagano. Pero tal vez el aspecto más revelador de toda esta historia sea cómo fue gradualmente borrada de los registros oficiales. Conforme el cristianismo se volvió más institucionalizado, más respetable, más alineado con el poder imperial, estas tensiones originarias fueron sistemáticamente minimizadas o reinterpretadas. Manuscritos fueron editados, pasajes fueron omitidos, contextos fueron simplificados. El resultado es una versión de la historia cristiana primitiva que suena mucho más limpia, mucho más coherente de lo que probablemente fue en la realidad. Una versión que esconde cuán difícil, complicado y ambiguo fue intentar vivir una ética sexual radicalmente diferente en 1970, una sociedad construida sobre premisas completamente opuestas. Y cuando comienza a juntar estos fragmentos olvidados, estas notas marginales, estos pasajes truncados, emerge un cuadro mucho más humano y mucho más problemático de lo que las versiones oficiales nos cuentan. Un cuadro de personas reales intentando navegar cambios éticos gigantescos, sin mapas, sin precedentes, muchas veces sin éxito. Tal vez la pregunta más honesta que emerge de estos registros no sea si los primeros cristianos consiguieron resolver estas tensiones, sino si son realmente resolubles. Si es posible construir una comunidad basada en igualdad fundamental en una sociedad estructurada sobre desigualdad sistemática. Si es posible practicar una ética sexual basada en dignidad mutua, cuando las propias palabras disponibles para hablar sobre sexo cargan siglos de dominación. Los manuscritos preservados no ofrecen respuestas fáciles. En verdad, cuanto más se excava estos registros antiguos, más preguntas emergen. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace a esta historia tan importante. No porque nos dé soluciones listas, sino porque nos muestra cuánto son profundas, duraderas y resistentes a soluciones simples estas cuestiones. Al final, lo que estos fragmentos olvidados nos dejan no es una versión heroica del cristianismo primitivo, triunfando sobre la inmoralidad pagana. Es algo mucho más complejo, el registro de una lucha humana, imperfecta, a veces fracasada, para imaginar y vivir formas diferentes de relacionarse. Una lucha que, por los indicios preservados en los manuscritos, aún estaba lejos de estar resuelta cuando las primeras generaciones de cristianos comenzaron a pasar el testigo a las siguientes. Y tal vez sea por eso que tantos de estos registros fueron posteriormente editados, suavizados o simplemente omitidos. No porque contaban mentiras, sino porque contaban verdades demasiado inconvenientes para ser preservadas integralmente.